familiar, para todas las edades. No contiene escenas de sexo ni violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Tú nos ves. Caracol TV. Buenas tardes, soy Diva Yesurún, la única diva de la televisión colombiana. Bienvenidos. Aquí comienza la investigación periodística realizada por el equipo de Expediente Final. En la tarde de hoy vamos a hablar de Enrique Lou Murtra, un famoso ministro de Justicia que fue asesinado a quemarropa afuera de la Universidad de La Salle en Bogotá. Ahí es cuando se acerca uno de los asesinos y lo dispara varias veces. Los dispararon y inmediatamente murió. Se salvó de milagro en el holocausto del Palacio de Justicia. Con gran valentía ayudó a salvarle la vida a otro funcionario público que estaba con él cuando la guerrilla se tomó el lugar. En el momento en que entra el tanque, empieza, digamos, el fuego, es el momento, digamos, más difícil en el que él se encuentra. No tengo con qué pagarle a Enrique Lou Murtra lo que hizo, porque fue un acto de grandeza. Por Rubí tuvo la fortaleza de estar muy atento a cuál era el momento preciso para salir. Fue sentenciado a muerte por el grupo de los extraditables luego de que él se mostrara públicamente a favor de la extradición. Casi que defender la extradición era en ocasiones como firmar una sentencia de muerte. Él estaba clarísimo en que se metía en la boca del lobo. El narcotraficante Pablo Escobar lo tenía en su radar hasta el punto de que le mandó un ataúd bañado en sangre suiza. Su familia, por supuesto, entró en pánico. Sí se sabía que era Pablo Escobar el que estaba detrás. El santandereano Lou Murtra no tenía por qué haber muerto así. Su esposa quedó tan golpeada que nunca más quiso saber de Colombia y se radicó en Japón. Hay mucho más por conocer en Expediente Final. Comenzamos. Siento que fue una canallada. Y para nosotros todos fue un cachetazo. Le pusieron a la entrada de la embajada en Suiza un féretro con sangre. No puedo volver a Colombia porque me matan. $37 guerrilleros del M-19 entraron fuertemente armados al Palacio de Justicia, el recinto sagrado del tercer poder del país, y sometieron a 350 personas que habían entrado a ese lugar convencidos de que sería un día como cualquier otro. Nunca nadie imaginó que esa mañana dejaría una huella de dolor inmortal en el corazón de Colombia. Fueron horas de angustiantes hostigamientos. El terror se apoderaba de cada alma que allí se encontraba. Y Enrique Lou fue uno de los rehenes. Entonces, además de la desgracia pública importantísima del país, pues yo seguía las noticias consternado y pendiente, por supuesto, de la suerte de Enrique Lou. Yo no entiendo por qué se suspendió la vigilancia especial que se le había puesto al Palacio de Justicia. El entonces magistrado Enrique Lou Murtra estaba ahí, aparentemente tranquilo, pero su alma se estremecía ante cada amenaza. El deseo mío era poder salir pronto, porque cuanto más nos demoráramos, más difícil era la angustia. En medio de la desesperación y el miedo, se refugió en el primer lugar que creyó podía ser seguro para él, la oficina de su colega Gustavo Humberto Rodríguez. Era la 301 del costado sur del tercer piso. Cuando empieza, digamos, el tiroteo y empiezan a escucharse cosas, él llega
a una oficina de un magistrado cercano, y ahí esa oficina es la que se convierte en su refugio, y también la de otro abogado que estaba también ahí, Lubin. Sí, él dice que fue la divina providencia. Él se tumbó el escritorio y se escondió detrás cuando empezó a escuchar los gritos y los tiroteos. Lo acompañaban 2 escoltas más y el abogado Lubin Ramírez. Ellos estaban escondidos, adivinando qué pasaba afuera en medio de los gritos, la desesperación, las balas y el llanto de los presentes. Ahí empieza, digamos, ya las bombas, los tiros, ellos empiezan a darse cuenta de la situación y se dan cuenta que obviamente, como él lo dijo, si no muero, digamos, por una bala, vamos a morir incendiados. Las horas pasaban, el miedo aumentaba, el fuego no cesaba, ya llevaban 5 horas encerrados, cuando de un momento para otro las balas alcanzaron la humanidad del abogado Lubin Ramírez. Vino nuevamente una racha de bala y ahí recibí un disparo en el ojo izquierdo que me atravesó la nariz, salió por el pómulo derecho, hizo muchos estragos y entonces no tuve más expresión ni más fuerza física, sino soportarme en el escritorio y decirle a Enrique, me mataron. Es cuando termina obviamente recibiéndolo y estando todas las horas sentado, mientras le caía toda la sangre. Yo tenía angustia por salir, porque Lubin se estaba desangrando en ocasión de la bala que le hirió en el ojo izquierdo. Debo reconocerlo, y lo he dicho públicamente, que no tengo con qué pagarle a Enrique Lomburta lo que hizo, porque fue un acto de grandeza después de haber sufrido un tiempo ilimitado de estar refugiado buscando la defensa. En el momento en que entra el tanque, empieza, digamos, el fuego, es el momento, digamos, más difícil en el que él se encuentra, porque ya veían que, digamos, no iban a tener como una salida. Y en algún momento oyó como que pararon los disparos y estaban gritando que se habían incendiado todo el palacio. Entonces él arrastró a Lubin, lo sacó cargado, bueno, le salvó la vida. Pero mi papá dice, yo creo que fue Lubin que me salvó a mí, porque por Lubin tuvo la fortaleza de estar muy atento a cuál era el momento preciso para salir. Yo creo que si no hubiera tenido a Lubin en esas condiciones, posiblemente me hubiera quedado totalmente paralizado por las angustias del momento y hubiéramos muerto por el incendio que se precipitó. Hacia las 10:45 de la noche, el edificio ardía en llamas. Por fin llegó la ayuda que llevaban horas esperando. Cuando ya se advierte que llegan al tercer piso unos miembros del ejército y se da como el momento de empezar a salir, cargando obviamente a Lubin y dirigiéndose ya todos a la casa del florero. Aunque aparentemente salió ileso de la toma guerrillera, su alma estaba muy golpeado. Al poco tiempo, los médicos determinaron que tenía una hernia y fue hospitalizado de urgencia. No había un solo día que no recordara lo sucedido en el Palacio de Justicia. Hablaba constantemente del tema, quizás buscando exorcizar aquel dolor. Mi papá perdió mucha de su alegría después de la toma. Su alegría natural realmente se opacó terriblemente por la pérdida de sus amigos, de sus colegas magistrados. Desde que era un niño le tocó aprender a batallar para no dejarse vencer por la muerte. A los 3 o 4 años creo que tuvo un accidente donde lo cogió una buseta, un bus, donde casi muere, entonces conmoción cerebral. Y luego tuvo una enfermedad que se llama
corea de Huntington's o algo así, que es como unos temblores así terribles, una enfermedad del sistema nervioso. Sí, tenía algo en su caminar y tal vez el movimiento de la cara, pero lo hacía con toda la naturalidad y no producía ni impresión ni burla. Era un hombre de una consideración y un aprecio por la gente. Tal vez porque sufrió mucho con su enfermedad, etcétera, y vio que los minutos de la vida son sagrados. Esta fotografía se volvió un clásico. Él realizaba los estudios superiores en Estados Unidos y ahí se enamoró de Yoshiko, la japonesa a la que cautivó con poemas que en realidad correspondían a temas de canciones famosas en Colombia, pero desconocidas para ella. En las charlas con Yoshiko, ella comentó un poco cómo fue la relación en Estados Unidos y cómo empezaron a conocerse. Le mandaba cartas de amor con las letras de los Panchos traducidas a inglés. Y mucho después mi mamá descubrió que eran canciones de los Panchos traducidas al inglés. Era tierno, se inventaba nombres para nuestras mascotas. El perro lo llamaba Irs Blif Blif. A la gata Antuca la firulera. Le gustaban los animales, toda la familia lo adoraba y pues mi hermana, yo, mi mamá, nos sentíamos, yo creo que las personas más felices de tener a mi padre como, pues, tener ese papá y ese esposo. Eran con Yoshiko una familia feliz. Lo primero que hacía era quitarse los zapatos, quedar en medias, etc. Por eso, con la rapidez de los acontecimientos, a veces se colocaba una de un color y otra de otro color, etc., porque esas cosas para él no eran importantes. Era la suela del zapato así y la camisa siempre que se le salía. Por alguna razón se le salía. Y le enseñaba a las niñas a cantar, a echar cuentos. Él era muy tímido, digamos, hacia el exterior, pero internamente en su familia pues era todo lo extrovertido que, digamos, no podía hacerlo delante de otras personas. Bueno, él todos los domingos nos llevaba, pues a mi hermana y a mí, a comer helado y comprar cómics. Y yo me volví completamente lectora a causa de esos cómics. Su aspecto físico siempre fue el de un hombre designado por la enfermedad que le dejó movimientos convulsivos, pero que sopesaba con un sentido del humor fino y una amabilidad a toda prueba. Yo digo siempre que él tenía ese valor de la humildad, virtud de la humildad, que es estar cerca de la tierra, humus, ¿no? Tierra y estar cerca de la gente. Saludaba al chofer de bus, muchas gracias, ilustre conductor. Él era muy generoso conmigo. Cuando me veía, la manera como me saludaba era Gran Fernando. Ese era Enrique. Y le daba a uno las gracias, que con mucha sensibilidad, un hombre con una calidad humana impresionante. Sí, era un hombre superior, indudablemente. Cuando él era consejero de Estado, saliendo de la Plaza de Bolívar, lo atracaron. Entonces, él le dijo al ladrón: qué pena con usted, no tengo más, es que no nos han pagado la quincena, pero vuelva. Era un hombre con un sentido del humor, además también, y muy afable. Un hombre excepcionalmente bueno, en el sentido más amplio de la palabra, un gran académico y un gran patriota colombiano. En el externado de Colombia era muy respetado por los estudiantes, por el cuerpo de profesores. Las conferencias que él dictaba en la Universidad Nacional. Pues era el maestro, no el profesor, el maestro. Era como un faro. Había un faro y yo personalmente, por ejemplo, tuve un tema que quise consultar con alguien antes de actuar
porque era realmente muy complejo y en efecto lo hizo muy bien y le agradezco mucho y sentí mucha tranquilidad y mucha paz después de recibir el consejo de Enrique. Ni la toma del Palacio de Justicia pudo detener su vertiginosa carrera profesional. Un experto como pocos en Hacienda Pública, fue director nacional de impuestos. Y además de que fue director de impuestos nacionales, participó muy activamente en lo que se llamó la misión o la comisión Musgrave, que llegó a ser un informe muy influyente para lo que fue la reforma tributaria del 74. Él era el cambio. Es que en su cabeza yo creo que tenía una estructura de cómo se hacía para arreglar el país y quitar la pobreza. Estoy segura que tenía una visión completamente clara y con las herramientas económicas. Pero además con una rectitud personal a toda prueba y además corajudo en una sociedad en donde normalmente la gente suele ser acomodada. Su honestidad, su ética, era realmente un verdadero demócrata, además. Él llegó en un momento donde había que hacer renovaciones y siempre los funcionarios con quienes hablé me hablaron de la calidad y la organización de su gestión. Cuando faltaba un mes para cumplir el primer triste aniversario de la toma del Palacio de Justicia, fue nombrado director del SENA, cargo que ocupó con honores desde el día 9 de octubre de 1986. Nadie hablaba de una universidad del SENA. Él metió la universidad del SENA para decir, necesitamos cambiar los pensum. Siempre antepuso lo que él pensaba era bueno para el país sobre su bienestar personal. Era un profesional brillante. Justo un año después dejó el cargo del SENA para ser nombrado ministro de Justicia. Yo sí no quería que fuera al Ministerio de Justicia, pero él, según contaba, le dijo que a un presidente no se le puede decir que no. Entonces Enrique le dijo, señor presidente, posesióneme ahora, porque si llego a mi casa y cuento que usted me ha ofrecido el ministerio, no me lo dejan aceptar. Es decir, él estaba clarísimo en que se metía en la boca del lobo, y lo cuento ahora como un homenaje a Enrique porque realmente, a sabiendas de lo que podía pasarle, aceptó el ministerio. Era asumir unos riesgos personales muy, muy grandes, pero él no lo pensó dos veces. Él llegó al Ministerio de Justicia con toda esa pasión, diría yo, de jurista, de que Colombia tuviera una administración de justicia eficaz. ¿Cuál es el objetivo suyo principal como ministro de Justicia? Recuperar la fe y la confianza del pueblo colombiano en el sistema judicial. Salió del país con 8 escoltas y llega al país a coger taxi colectivo. No todo lo investigado ha sido revelado. Expediente Final está llevando hasta sus hogares la cronología de la muerte de Enrique Lomurtra, quien fue el cuarto ministro de Justicia que nombró en 14 meses el entonces presidente Virgilio Barco. Acuñando una frase muy famosa de la época, creo que una propaganda. Prefiero vivir. Casi nadie quería subir al Ministerio de Justicia porque implicaba eso. Al ministro Lara lo mataron, al ministro Parejo casi lo matan, al ministro Arias, su antecesor, pues usted sabe cómo terminó. El ministro López Gómez duró un mes. Es una especie de Foucault que está rondando a los ministros de justicia. ¿A usted no le da miedo?
No, yo creo que el Ministerio de Justicia es un lugar donde uno tiene la posibilidad de hacer un gran servicio por Colombia. Amaba este país, tanto que tomó decisiones que terminaron con su vida. Te necesita ser muy valiente para haber asumido en esos tiempos, enfrentarse, digamos, a unos carteles que tenían ese poder. El 11 de octubre de 1987 asumió el cargo. Su reto como ministro de Justicia era grande. Primero, mejorar las condiciones laborales de los jueces. Van a tener sus instalaciones aquí en Bogotá, en un edificio especial que sea adecuado al respecto. Y segundo, combatir el fenómeno ya creciente del narcotráfico. Vamos a poner un énfasis grande en la formación de la policía judicial. Era un constructor, no un destructor. Él pensaba que con las instituciones que había que trabajar para mejorarlas. Yo creo que él creía firmemente en el respeto del derecho y la defensa de nuestras instituciones republicanas. Jaime Camila acompaña que vamos a la cárcel. Quedamos friqueados, como dicen los muchachos. Ver la violación total de los derechos de las personas. Decía, ellos fueron condenados, sí, porque hicieron algo malo en la sociedad, pero los otros derechos permanecen. El respeto a la persona, la salud de las personas. Se celebra en este acto modesto, pero grande a su vez, porque está la presencia de Dios aquí, que es la apertura del pabellón de la tercera edad para los reclusos, los internos de tercera edad. Enrique era un gran amigo de los derechos de las personas, porque sin derechos, Jaime, no existimos. Es la guerra total de unos contra otros, pero mientras respetemos derechos, existimos. La muerte del candidato presidencial Jaime Pardo Leal marcó el inicio de su gestión. Él fue quien reveló a Colombia que su crimen fue una orden del famoso mexicano Gonzalo Rodríguez Gacha. Murtra se propuso ponerlos en jaque y ahí empezó un peligroso juego que enfrentaba a diario la muerte contra la vida. Tengo la convicción de que el tratado de extradición de Montevideo está vigente. Llegaron a la conclusión de que con base en ese tratado era posible la extradición de narcotraficantes. Era la única herramienta del gobierno colombiano para un poco hacer presión sobre el narcotráfico. Casi que defender la extradición era en ocasiones como firmar una sentencia de muerte. Maza Márquez, que en ese momento pues era el director del DAS, un día dijo: Jaime, estamos completamente seguros que hoy van a hacer un atentado contra Enrique Lo Murtra. Entré al despacho del señor ministro. Estaba atribulado él porque ese día había anunciado develado plan del Gacha, el mexicano, para asesinar al ministro de Justicia. Y me dijo: ojalá que mi esposa, doña Yosico, ojalá que mi esposa todavía no se haya enterado de esta noticia. Porque era una manera como la mafia quería enviar el mensaje: mire, el ministro que trate de hacernos algo, lo matamos. El país estaba preso, cercado en los muros invisibles de la droga, el terror y el dolor. Fue una época atroz del país, donde las bombas caían acá. El narcotráfico tenía un poder, digamos, enorme. Estaba intimidando al país, secuestrando, colocando bombas, asesinando a candidatos presidenciales. Era un poder tan supremamente grande que él lo estaba desafiando. Yo no voy.
Si he de morir, muero aquí. Pero yo no voy huyendo de esas personas. Y apareció él en televisión con un ímpetu, hablando en contra de la mafia. Existen ya importantes operativos militares para la captura de los responsables. Al otro día, El Espectador, me recuerdo mucho que hizo una publicación con esa carga, él o como Jesucristo, y la gente gritándole, persígalos, hágase matar. En todas partes del país habrá mano dura contra el delito de narcotráfico, que es uno de los flagelos que más mal le está haciendo tanto a Colombia como a la comunidad internacional. Él fue la persona que tomó las primeras decisiones, digamos, fundamentales en la lucha contra el narcotráfico, que fue, por ejemplo, las órdenes de captura para la extradición de los Ochoa, del mexicano, obviamente de Pablo Escobar. Y me dijo el ministro puntualmente, ahora sí nos metimos en un berenjenal bien arrecho. Y yo le dije, ¿y eso qué pasó, ministro? Y me dijo, le acabo de dictar vía decreto de estado de sitio la extradición a todo el cartel de Medellín. Yo le cuento que, o sea, yo quedé estupefacto, pues. Se busca a Pablo Escobar Gaviria. Recompensa 2.700 millones de pesos. A su casa empezaron a llegar amenazas. Al principio fueron intermitentes y cuando los narcotraficantes se dieron cuenta de que estaban siendo acorralados y que su situación jurídica era de conocimiento mundial, decidieron volverlas constantes. Cada día intimidaban más. Eran diarias y amenazas hacia la familia también. Mi hermana, pues él tuvo que enviar a mi hermana a los Estados Unidos cuando estaba en plena carrera en Bogotá para protegerla. Encerrados con los militares o policías alrededor de la casa, etcétera. Entonces, sí, o sea, la vida decididamente estaba amenazada. Y era muy difícil soportarlo. Y terminan, digamos, todas las fuerzas del Estado protegiendo la casa, protegiendo, digamos, a la familia, porque era una persona que sabía que estaba en un altísimo riesgo, tanto así que cuando asesinan al procurador Carlos Mario Hoyos, lo primero que él dice es, sigo yo. Batallando tal vez muy solo, afortunadamente en un gobierno presidido en ese momento por Virgilio Barco, y dieron la lucha que tenían que dar dentro de las circunstancias que había. Un poco solos, me parece, muy solos. Yo recuerdo cómo sufrió cuando un 29 de diciembre un juez de instrucción dejó en libertad a los Ochoa. Y esto iba para la cárcel Modelo, imagínese usted. Entonces él, como pudo, cogió un taxi, se fue. Cuando llegó ya todo estaba consumado. No se alcanza usted a imaginar el escándalo, particularmente en Estados Unidos. Sufrió mucho con eso y estuvo muy comprometido con lo que fue la política del presidente Barco en materia de lucha contra el narcotráfico. Sabía que tenía todas esas amenazas, pero no por eso dejó de trabajar. Terminaba su jornada de trabajo amenazado con ese ritmo, enfrentándose al cartel de Medellín. Y la gran sorpresa esa noche es que presentó un libro, o sea, llegaba a su casa a escribir. Ese fue un hombre descomunal. Con un dolor y con una ira y con una rabia muy intensa. Lloré, lo que pasé 9 meses llorando. La tragedia de Colombia aún continúa. El canal Caracol abre el expediente final del ministro
Enrique Law Murtha, una poderosa ficha de la justicia colombiana a quien no le temblaba la mano a la hora de arrinconar a los más peligrosos narcotraficantes del país. Se seguirán atacando los laboratorios que tienen los señores narcotraficantes en la producción y transformación del producto. Llegó un momento en el que la situación se salió de control. Su seguridad podía ser alterada en cualquier momento y es ahí cuando el entonces presidente Virgilio Barco decide nombrarlo embajador en Suiza. Estar de ministro de Justicia, pues ya su vida estaba en peligro por todos los lados. El presidente dijo, no, hay que sacarlo de Colombia. Lo manda al exilio, por decirlo de alguna manera, para cuidarlo. Y lo manda, digamos, a Berna. Y Law Murtha y la misma familia lo decía, era una tranquilidad también. Pasó de vivir con una constante amenaza de muerte a tener un entorno más tranquilo al lado de su esposa, sus hijas y sus 2 nietos en Suiza. Las aguas que eran turbulentas se apaciguaron. Yo ya tenía mis 2 hijos mayores. Entonces, bueno, fue un tiempo muy bello de poder tenerlo cerca y mis hijos se acuerdan mucho de él porque, bueno, se ponía 4 patas y los cargaba en su espalda, les inventaba unos cuentos así impresionantes de un zorro Peter Le Renard. Pues era un abuelo que siempre escribía sobre sus nietos cuando estaba en Suiza. Yo recuerdo que de las últimas veces que vi a Enrique me regañó. Me regañó porque yo le conté que yo había estado unos meses antes en Berna y no lo llamé y no fui donde él. Y le conté y me regañó. El 18 de agosto de 1989 asesinaron al candidato presidencial Luis Carlos Galán y su alma entró en pausa. Yo estaba en Suiza y él estaba en Suiza y lloró mucho, terrible. Sí, él era muy emotivo y muy sensible. Entonces, yo creo que él lloraba por la patria a cada vez que pasaba algo así. Cuando nos enteramos, estamos huérfanos. Si no hubieran matado a Galán, seguramente estaría en su equipo, seguramente ahí hubiera sido el ministro de Hacienda, como lo soñaba. La calma era aparente, él no sabía, pero en silencio el grupo terrorista ETA estaba orquestando un plan para erradicarlo del todo. Los tentáculos de Pablo Escobar no tenían límite. Pablo Escobar llegó a decir que él se entregaba, pero que había un comando en Europa que ya estaba buscando al doctor Law, que era embajador de Colombia en Suiza, y ya lo estaban buscando para asesinarlo, y que eso nadie lo paraba. Ya estaban tratando de hacer un atentado contra él, y había ocurrido ya un atentado contra Enrique Parejo. La policía suiza estuvo, lo encerró, realmente él tuvo que estar detrás con cortinas cerradas, con carros blindados para ir a la oficina. Se volvió un tiempo muy terrible. En el mes de mayo de 1990 llegó a su despacho una intimidante amenaza. Le pusieron a la entrada de la embajada en Suiza un féretro con sangre. Con una bandera de Colombia que le caía, digamos, la sangre era más, los colores de la bandera más rojos que los otros. Y que efectivamente después las investigaciones de la policía dicen no son, digamos, sangre humana, es sangre de cordero, y era una demostración, digamos, de ese poder que efectivamente el narcotráfico tenía. Al finalizar su periodo llegó a Colombia. Muchos se quejaron de la falta de apoyo que le brindó el gobierno del presidente César Gaviria.
prácticamente lo sacan de la embajada y él inclusive dijo, mire, mándenme para otra parte, pero yo no puedo volver a Colombia porque me matan. Y aún así el gobierno colombiano le retiró, o sea, lo quitó del puesto y le retiró toda ayuda y él tuvo que volver al país. El canciller de la época, Luis Fernando Jaramillo, alegó que no había ningún riesgo para su seguridad, que no sé qué, y entonces lo sacaron de la embajada. Siento que fue una, y espero no usar una palabra muy dura, pero una canallada. Esa parte, digamos, fue como muy dolorosa porque pues es sentir que efectivamente pues lo mínimo es la responsabilidad que se tiene con un funcionario de este tipo. Y a pesar de eso, de todos esos antecedentes, no valoraron quién era Enrique Lobo. Enrique no tenía grandes medios de fortuna y volvió a Colombia a ganarse su vida como cualquier profesional. Y vuelvo, insisto, con cero seguridad. Él salió del país con 8 escoltas, carros, escoltas para su familia, para su hija, y llega al país a coger taxi o colectivo. Con todos esos antecedentes, pues él no podía estar como estaba, solo, tomando transporte público en la noche, en las puertas de una universidad. Él era un hombre de cátedra, de universidad. Era un magnífico profesor y combinaba muy bien el derecho, que era su disciplina de base, con economía, que él había hecho estudios de posgrado en Estados Unidos. Con los años, el exministro se volvió un hombre más reposado. Sus días se desarrollaban en la docencia, una de sus pasiones. Era decano de la Facultad de Economía de la Universidad de La Salle. Ese día llegó a las 6:30 de la tarde. Su jornada transcurría en completa normalidad. Entra y en ese momento ya están esas 2 personas en una moto roja, 2 personas que habían estado unos días antes ya siguiendo los pasos, mirando, digamos, cómo iban a actuar. Estaba dictando una clase nocturna. Salió a las 8 de la noche porque no tenían que vivir. Entonces yo sé que salió a coger un taxi, justo saliendo de La Salle, estaban esperándolo tranquilamente, pues 2 sicarios. Y cuando entra a preguntarle, digamos, al taxista si estaba libre el carro, ahí es cuando se acerca uno de los asesinos y lo dispara varias veces, los 3 disparos, digamos, en la cabeza y el otro en el tórax. El mismo taxista que lo llevaría a los brazos de su esposa se vio forzado a desviar su camino hacia el Hospital San Ignacio para intentar en vano salvar su vida. No había nada que hacer. Empieza, digamos, un momento de lucha por la vida. Entre más recorrían, más vida iba perdiendo Lomutra, ¿no? Porque se iba quedando sin posibilidad, digamos, de resistir a unas balas 9 milímetros, porque después se supo que habían sido prácticamente mortales. Lo llevaron a San Ignacio, pero ya él, creo que cuando llegó ya estaba muerto. La noticia dejó atónito al país, más aún cuando se da la triste coincidencia de que 7 años antes el también ministro Rodrigo Lara Bonilla fue asesinado a manos de Pablo Escobar. Fue una pena terrible que todavía pues nunca me pasará. Para nosotros todos fue muy doloroso, porque fue perder no solamente un mentor, sino también un amigo, ¿no? Me afectó mucho la muerte, y en esas condiciones de
ese sí, verdad, del profesor Enrique Law Murtra. Con un dolor y con una ira y con una rabia muy, muy, muy intensa. Su alegría, su risa, todo lo mismo. No, eso fue terrible. No, yo, o sea, lloré creo que sin parar desde que supe, todo el vuelo lloré. Y bueno, yo creo que pasé 9 meses llorando. Digamos que le da a uno tristeza de ver cómo en esta lucha se han sacrificado colombianos tan valiosos, entre ellos el doctor Enrique Law Murtra. Y la tragedia de Colombia aún continúa, desafortunadamente. Muy doloroso que hubiera muerto así Enrique, y muy doloroso lo que siguió y lo que antecedió, porque Enrique se merecía mucho más y un gran homenaje, se merecía un gran homenaje de parte de Colombia. 2 años más tarde, la justicia requirió a Pablo Escobar Gaviria y a Darío de Jesús Giraldo como autores intelectual y material respectivamente de la muerte de Law Murtra. El gobierno tenía la culpa. El Estado, fue condenado como culpable en el abandono, en la falta de protección. Condenó a la nación, pero ¿quiénes eran los responsables de esa decisión? Hay no sino 2 responsables, que era el presidente de la época, que era César Gaviria, y el canciller de la República, que era Luis Fernando Jaramillo. Y hasta donde yo sé, pues no fueron vinculados ni a responder patrimonialmente por la decisión que se tomó frente al Consejo de Estado, por el Consejo de Estado, ni a responder ni política ni judicialmente. Yosico dijo que era como matar un niño. Y sí, parodiando el título de algún libro, era como matar un ruiseñor. Tengo un libro que se llama El corazón de la tierra, que es dedicado a él. En ese libro hay un cóndor que está muy enfermo y ese es el alma de mi papá. Y está enfermo porque ve un país destrozado pues por la guerra, la tristeza. Cóndor, ¿puedo preguntarte cómo hiciste para mejorarte? No pude traerte el corazón de la tierra. Sí, Pugua, dice el cóndor. Es que el corazón de la tierra no era esa esfera dorada con la que soñé. Me dejó el legado de entender que la vida es muy transitoria y que lo más importante es cultivar los valores trascendentales. La familia de Law Murtra demandó al Estado por su crimen y aunque ganaron la demanda, les queda el sinsabor de no tener claro qué personajes del sector político participaron en su asesinato. Nos vemos dentro de 8 días con otra historia de impacto. Que tengan una feliz semana y gracias por acompañarnos.